Hola, buenas a todos. Mi nombre es Miriam Martín Grande y soy psicóloga en la Asociación TOC Granada. En este vídeo veremos qué es la terapia de exposición para el TOC, para qué sirve y los diferentes tipos de exposiciones. Pero antes de seguir, me gustaría señalar que muchas de las cosas que aquí voy a decir las podréis encontrar en nuestro protocolo de terapia individual psicológica, cuyo enlace aparece en la parte superior de este vídeo. Además, tras este vídeo encontraréis dos más. Uno sobre la prevención de respuesta, es decir, que complementa a este para explicar la exposición con prevención de respuesta, y otro cuyo título es ¿qué debo hacer ante el trastorno obsesivo compulsivo? Bien, la persona con TOC frente a determinados estímulos, situaciones, pensamientos, sensaciones, responde realizando compulsiones físicas o mentales o evitaciones. La exposición es una estrategia terapéutica dentro de la terapia cognitivo-conductual y más concretamente dentro de la parte conductual, que consiste en poner en contacto a la persona con los estímulos, pensamientos, situaciones o sensaciones que le generan ansiedad, miedo, malestar o duda y que hacen que su vida sea mucho más difícil y disfuncional. Además, este contacto será voluntario, sistemático y de forma gradual. ¿Y qué tres objetivos vamos a conseguir al realizar la exposición? Primero, una habituación. ¿Y qué es la habituación? La habituación es la tendencia natural de nuestro sistema nervioso a adaptarse o acostumbrarse en un lenguaje más sencillo mediante el contacto repetido y prolongado con determinados estímulos. Así, cuando nos habituamos a las sensaciones, a los pensamientos, a los estímulos, ya no nos va a impactar tanto emocionalmente. Un ejemplo general y sencillo de habituación es cuando, por ejemplo, entramos en un cine y al principio escuchamos el sonido del mismo muy alto, pero si nos mantenemos en la sala nos habituamos a tal sonido y ya no nos parecerá tan alto. O cuando entramos en una piscina y el agua nos parece muy fría, pero al cabo de un rato nos habituamos. Perderle la credibilidad a esas creencias erróneas que genera la mente de la persona afectada será otro objetivo que conseguiremos. Pues precisamente exposición tras exposición la persona se irá dando cuenta que no se ven cumplidas, que son solamente falsos mensajes del cerebro, producto del TOC, pero sin ninguna base en la vida real. Y tercer objetivo que conseguiremos será dar precisamente una oportunidad para establecer un nuevo aprendizaje, pues exposición tras exposición se van sacando conclusiones de cada una de ellas. Algunos ejemplos de exposiciones son los siguientes. Si tengo miedo a entrar a un servicio público por tos de contaminación, en la exposición lo que haré será entrar en dicho servicio público. Si no entro en la cocina de mi casa por miedo a ver un cuchillo y pensar que con él me puedo hacer daño, en la exposición lo que haré será entrar en la cocina. E incluso trabajaré la exposición con cuchillo en la terapia. O si pienso que voy al parque y veo un niño y mi pensamiento obsesivo me dice que si soy un pedófilo, debo exponerme a ir al parque. Y siguiendo con el tema, para realizar bien una exposición debemos tener claro tres situaciones: la preexposición, la exposición en sí y la postexposición. En la preexposición, es decir, antes de la exposición, la persona debe tener claro a qué se va a exponer, sin exposiciones sorpresa. Por otro lado, antes de exponernos es importante tener claro el objetivo de la exposición, que es perder el miedo y la credibilidad. Y además
es tremendamente importante poder preguntar y reflexionar con la persona ¿para qué me expongo? Y tener claro todo lo que ha dejado de vivir por no exponerse a esos estímulos temidos. Y ya no solo eso, sino qué va a perder si no se llega a exponer. La exposición. En la exposición, durante la exposición, es importante que la persona vea y compruebe por ella misma que no pasa nada. No la vamos a tranquilizar. Es importante que la persona lo compruebe por ella misma. Por otro lado, durante la exposición se irá comprobando los niveles de ansiedad hasta que desciendan a niveles tolerables. Se irá preguntando a la persona qué niveles va sintiendo. Además, también es muy importante estar seguro, mediante preguntas, de la que la persona está precisamente en la exposición, es decir, aquí y ahora, y no haciendo, por ejemplo, neutralizaciones mentales. Una vez que hayamos hecho la exposición, pasaremos a esa tercera parte, a la post-exposición. ¿Y qué es importante tener en cuenta en la post-exposición? Por una parte, comentaremos con la persona qué conclusiones y aprendizajes saca de la misma. Además, por otro lado, después de esa exposición, entrenaremos la prevención de las respuestas, de la prevención de respuestas en la persona. Pero como decíamos anteriormente, en otro vídeo, en el vídeo siguiente a este, se hablará de esa parte de la prevención de respuestas. ¿Y cómo nos exponemos? Antes de exponernos es fundamental tener una buena relación terapéutica. Además, haber pasado por un buen proceso de evaluación. Tener una buena psicoeducación, tanto con el paciente como con los familiares, que esto es también muy importante, incluir a los familiares en la terapia. Haber trabajado la aceptación, si la persona no la trae trabajada. Y además, poder hacer una terapia cognitiva que nos ayudará a ir ablandando esas creencias antes de poder hacer la exposición. Ya en este punto estaremos casi listos para poder hacer una exposición, pero antes de ello tendremos que saber a qué nos vamos a exponer y por ello elaboraremos un programa o jerarquía de exposiciones. ¿Y qué es un programa o jerarquía de exposiciones? Pues será un listado de los diferentes estímulos, situaciones, pensamientos, imágenes o sensaciones que la persona teme o evita, ordenado de un nivel menor a mayor. Y la unidad que utilizaremos para medir esos niveles de ansiedad será la escala USA, Unidad Subjetiva de Ansiedad, que es un sistema de autoevaluación diseñado para medir el grado de ansiedad o malestar que experimenta la persona. Dicho sistema se puede dividir, pues, por ejemplo, entre 0 y 100 o 0 y 10. Pero, por ejemplo, si utilizamos entre 0 y 10, 0 sería un nivel en el que no hay ansiedad, 5 una ansiedad moderada y 10 un nivel máximo de ansiedad. ¿Y cómo podemos hacer un programa de exposición? Pues voy a lanzar varias preguntas que nos pueden dar pistas para elaborarlo. Y es, ¿qué te dicen tus pensamientos obsesivos? ¿Qué miedos tienes? ¿Qué te causa miedo o ansiedad? ¿Qué te causa? ¿Qué estímulo? Te causa miedo o ansiedad. ¿Qué evitas? ¿Y qué cosas o actividades te gustaría hacer y actualmente no haces? Y siguiendo en esta línea, para que una exposición sea efectiva, debe tener los siguientes elementos. Aclarar aquí que solo recojo algunos de los mismos. Por un lado, el paciente debe tener una buena motivación, concienciación y aceptación de su trastorno. Otro punto, la exposición es voluntaria. Además, debe existir una buena relación terapéutica entre la persona y el psicólogo. Hay que elegir un día en el que la persona esté emocionalmente relativamente plano. Es decir, no es buena idea hacer esa primera exposición en la que la persona acaba de tener en su casa una discusión muy grande con sus familiares.
Por otro lado, la exposición debe volver a repetirse. Hay que practicarla regularmente. Además, la exposición implica eliminar todas las conductas de seguridad. Es decir, no beneficia estar haciendo una exposición y que se combata la ansiedad. En lugar de ello, hay que permitir que simplemente esté. Además, hay que intentar no abandonar nunca la exposición. Hay que intentar permanecer en ella hasta que disminuyan los niveles de ansiedad entre un 50 y un 70%. Por último, vamos a ver los diferentes tipos de exposición que trabajaremos y que trabajamos en la Asociación TOC Granada. Exposición en vivo. Será exponer a la persona directamente a los estímulos o situaciones temidas, como por ejemplo exponer a tocar los pomos de una puerta a una persona con TOC de contaminación. A veces tenemos que ir buscando un acercamiento, como por ejemplo ir tocando primero con un dedo y poco a poco hasta poder tocar con la mano entera. Este tipo de exposición en vivo, siempre que se pueda, será la exposición de elección. Exposición en imaginación o imaginada y grabada. En este tipo de exposición se realiza una narración en primera persona y en tiempo presente, describiendo las situaciones que la persona cree que surgirán si no comprueba o si no realiza su ritual. Dicha narración se graba entre 3 y 5 minutos y se escucha de modo continuo durante el tiempo que la persona necesite hasta que la ansiedad se rebaje. Lo ideal será que esto se repita y se escuche varias veces al día. Este tipo de exposición se realiza ante situaciones que son imposibles de recrear o nada práctica de recrear, ¿no? Evidentemente. Como un ejemplo sería el miedo de una persona a su propia muerte. Pero ojo, siempre que se pueda, la de elección será la terapia en vivo. Exposición visual. Consiste en exponer a la persona a los estímulos temidos en fotografías o imágenes, como por ejemplo con fotografías de cuchillo en el caso de la persona que hablábamos anteriormente que tiene miedo a hacerse daño y no entra en su cocina. Exposición interoceptiva. Es un tipo de exposición a las sensaciones. En ella se realizan ejercicios que provoquen sensaciones físicas que generan preocupación excesiva, como palpitaciones, hiperventilación y tensión muscular. Como por ejemplo, una persona que teme quedarse sin aire en la calle, podríamos realizar una exposición en la que hiperventilemos mientras damos un paseo. Exposición virtual. Es una exposición que se realiza por medio de un sistema virtual, donde el paciente se expone al estímulo en 3D y donde vamos monitorizando todo el tiempo el nivel subjetivo de ansiedad. En concreto, nosotros en la asociación contamos con unas gafas de realidad virtual. Este tipo de exposición es útil generalmente cuando a la persona le resulta muy difícil hacer una exposición en vivo. Así, por ejemplo, nos podría enfrentar mediante esa realidad virtual a un baño sucio antes de que la persona pueda hacer esa exposición precisamente en vivo. Ahora bien, no se puede usar en todos los casos porque tan solo contamos con una serie de escenarios o situaciones recreadas que nos proporciona un programa. Además de estos tipos de exposiciones, contamos con varias fórmulas que nos ayudan a conseguir mejores resultados, como es la sobreexposición y la exposición intermitente. Ojo, estas situaciones no se dan en todos los casos y tienen que ser valoradas por el terapeuta y por el paciente. Respecto a la sobreexposición, algunos autores recomiendan su utilidad debido a que va a hacer que la persona esté mucho más preparada. ¿Qué sería una sobreexposición? Sería no solo quedarnos en los niveles 10 o 100 de la persona, sino pasar a unos niveles 110%, aunque después en su vida real esto no lo vaya a realizar, pero haciéndola en terapia estaría más preparada.
Un ejemplo de la sobreexposición sería que una persona con tos de contaminación que no entra en un servicio, que entrara en el servicio y no solo eso, sino que tocara, pues por ejemplo, las paredes del servicio. Aunque, como decía, después en su vida diaria no lo vaya a hacer. Y una exposición intermitente consiste en una exposición larga, de varias horas, donde solamente en momentos puntuales hablamos de la propia exposición. Por ejemplo, exponemos a un paciente que tiene miedo a llevar su móvil encima, a portarlo en su bolsillo, mientras realizamos una visita de un par de horas por la Alhambra. Dicho todo esto, es importante señalar que una persona con una buena motivación y conocimiento del tema puede trabajar la exposición, la autoexposición, por ella misma. Pero la ayuda de un terapeuta especializado y presencial, si se puede, aportará mucha más garantía de éxito. Me gustaría despedirme con una frase, y es recordar: el problema no es el pensamiento obsesivo, el problema es la credibilidad que le das y por consiguiente la respuesta errónea, repetitiva. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. Un cordial saludo.